Palabras más, con Álvaro García. La imagen fresca de la actriz Johanna Bahamón perdura. Han pasado muchas cosas en su vida desde que inició su carrera, desde los días en que aprendió sobre ese oficio con prestigiosos maestros en Colombia, Cuba y los Estados Unidos. El arte la condujo por caminos inesperados, en el cine, en la televisión, en los teatros y, claro, en la vida, como a todos. Uno de esos caminos la llevó por casualidad a visitar la cárcel del Buen Pastor como jurado de un concurso de belleza. Esa prisión, lugar distante y ajeno al entorno propio de la fama y el reconocimiento en el que se mueven los actores, cambió todo. Hoy Johanna Bahamón es una reconocida líder social. Su trabajo con la población de reclusos ha demostrado realmente que sí es posible cambiar la sociedad de manera positiva, aún en lugares desahuciados por cuenta de los prejuicios y los estigmas. Lo que empezó hace 5 años, como el montaje de una obra de teatro actuada y producida por reclusas, es hoy un potente proyecto de inclusión y rehabilitación que ha transformado a muchas personas, a muchas familias, que ha llamado la atención de organizaciones internacionales e incluso de organismos multilaterales que apoyan proyectos con genuina vocación transformadora. Johanna, bienvenida a Palabras Más. Muchísimas gracias, qué palabras tan generosas. Bueno, me alegra que puedan describir de alguna forma ese trabajo tan interesante, tan importante que has hecho tú por los reclusos en Colombia. Quería empezar por preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una cárcel? ¿Esta semana o en los últimos días? ¿Esta mañana? Sí. Y de esa visita que hiciste esta mañana, ¿qué queda y qué ha cambiado de la primera vez que fuiste a la cárcel, de ese momento que describíamos ahora cuando presentábamos a los televidentes la historia tuya, el vínculo con las cárceles? ¿Qué ha cambiado? ¿Pero qué permanece? Bueno, permanece la inmensa emoción que yo siento y felicidad cuando estoy entrando a una cárcel, de poder ver a estas personas que están esperando que uno llegue, o cualquiera de las personas que trabajan en la fundación, para poder hacer algo productivo con ellos, ese recibimiento, esas sonrisas de ellos, esa alegría, es lo que permanece. Y ha cambiado pues bastante, porque ya tenemos una metodología, digámoslo así, ya estructurada de cómo trabajar con ellos. Tenemos 3 programas, 3 líneas de acción, entonces ya llegamos como con algo pues estructurado para empezar un programa ya que ya está previamente estructurado. Entonces eso ha cambiado, porque la primera vez que yo llegué a la cárcel, llegué a un evento, a ser jurado de un evento de la cárcel de mujeres, y no tenía ni idea cómo era una cárcel. Sabía obviamente el hacinamiento, las malas condiciones de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en un noticiero y otra cosa es estar ahí, ver el sitio y sobre todo conocer los seres humanos que hay ahí adentro. Entonces en eso es muy diferente, porque ya ahora voy con esa expectativa y con esa tranquilidad de que puedo trabajar con ellos. Antes iba en una incertidumbre en que no sabía qué iba a hacer, pero sí quería estar ahí, pero no sabía cómo podía ayudarles, cómo podíamos hacer algo, hasta que ya por fin pues empezamos con teatro. Y ya hoy teatro es una de las 12 actividades que tenemos en la fundación. Es una parte principal de una de las 3 líneas de acción que tenemos en la fundación. Ahora te quiero preguntar en detalle sobre esas líneas de acción, pero antes me causa curiosidad algo que acabas de decir. Todos tenemos información sobre lo que pasa en las cárceles. El tema de hacinamiento, el tema de inseguridad, los problemas reales que hay con la rehabilitación de las personas, en fin, una problemática muy grave que no solo colombiana, sino de América Latina. Pero al entrar a la cárcel, cuando tú das un paso adentro y empiezas a tener contacto con la gente y ves en qué condiciones están, exactamente qué fue lo que más te impresionó. Conocer las personas que estaban ahí adentro, los seres humanos que estaban ahí adentro, las historias de estas mujeres. Es uno afortunado de no haber crecido en varias circunstancias que ellas crecieron y no haber actuado de las formas que ellas actuaron, pero uno no sabe cómo actuaría en las circunstancias donde ellas nacieron y donde su entorno en el que vivieron. Entonces, no es por justificar, pero sí hay que entender y ver estas mujeres, conocer sus historias, hizo que cuando saliera de la cárcel fuera absolutamente imposible ser indiferente
a esa realidad que acaba de conocer. Y ahí fue cuando dije, yo quiero estar con ellas, no sé por cuánto tiempo, no sé para qué, ni por qué, ni qué voy a hacer, no tengo ni idea, pero necesito conocer más y necesito ver qué se puede hacer, porque, por ejemplo, la primera historia que conocí en la cárcel era una mujer. Le dije, ¿por qué estás acá? Y me dijo, porque maté a mi marido. Le dije, ¿por qué matas a tu marido? Porque lo encontré violando a mi hijo de 3 años. Mi hijo Simón en ese momento tenía 3 años. Imagínate la cantidad de cosas que se me pasaron a mí por la cabeza. Yo dije, de pronto, uno nunca sabe, yo podría ser ella. Yo no sé cómo hubiera reaccionado yo y yo podría haber sido ella. Entonces, en ese segundo de como solamente ver que lo único que uno necesita para estar en la cárcel es estar libre. Es muy fácil uno caer en la cárcel por cualquier error o impulso o lo que sea, necesidad. Es muy fácil terminar en la cárcel, sobre todo en Colombia, que todo se paga con cárcel. ¿Qué tipo de relación tienes hoy con las reclusas? ¿Hasta dónde llegas? ¿Qué líneas tratas de no cruzar? ¿Cómo haces para manejar esa relación para ya, digamos, ya es un tema profesional? Estás metida en un proyecto enorme que tiene muchas aristas y que toca muchos temas. Las quiero y los quiero porque trabajamos también con hombres. Hemos trabajado con 4.000 presos en 25 cárceles de Colombia. Entonces son hombres y mujeres. Los quiero mucho. Cada uno es muy importante para mí. De hecho, por ejemplo, aquí tengo tatuado a mi hijo, aquí tengo tatuadas a las primeras 12 presas con las que trabajé. ¿Cómo es? Es la inicial de cada una de ellas. Ya. Ingrid, Teresa, Emma, Messi, Andrea, Esperanza, Cindy, Dayan, Gladys, Yesenia. ¿Y por qué te hiciste ese tatuaje? Porque, bueno, yo tengo muchos tatuajes, y cada uno significa algo muy importante de mi vida. Entonces, por lo que te digo, por ejemplo, acá está el nombre de mi hijo y aquí están las iniciales de ellas. Fue algo que marcó mi vida y la marcó para siempre. Yo hoy, pues llevo 5 años dedicada a esto, pero estoy 100% segura que lo único que quiero hacer de aquí hasta que me muera es trabajar en las cárceles. Lo tengo, pero totalmente seguro en mi vida y es mi propósito y es mi objetivo y lo voy a hacer. Entonces, sí es algo que me marca mucho. A todos los quiero mucho. Las 4.000 historias me impactan y pues la diferencia ahora es que ya puedo como... Antes quería como solucionar cada cosa que me contaban y quería solucionar todo. Ya ahora pues sé que igual no puedo, pero puedo hacer algo en general por todos, que es para mejorar la calidad de vida de ellos mientras estén en prisión, de todos, y cuando salgan, una vez recuperen su libertad. Cuando alguien sale de la cárcel es muy complicado, es muy difícil para ellos, solo salen con una ilusión de una nueva vida, pero no saben la realidad tan dura que les espera, porque lo primero que a uno le piden cuando llega a conseguir un trabajo es el pasado judicial. Y ellos se demoran bastantes años de que lo saquen del sistema. Entonces ahí se les cierran las puertas. Entonces siguen buscando opciones, no las encuentran y ¿qué hacen? Vuelven a reincidir. Y vuelven a la cárcel y es un círculo que nunca se acaba. Y esto se acaba, para que esto se acabe depende de nosotros. De que nosotros los que estamos afuera les generemos segundas oportunidades, creamos en ellos, les demos empleo, les fomentemos el emprendimiento, les diseñamos, por ejemplo, una línea de crédito para que ellos mismos hagan sus empresas y ellos mismos se den trabajo entre ellos. Entonces, es simplemente buscar soluciones. Seguramente no podremos solucionar todo, pero sí tratamos de buscar lo que más podamos, alternativas para cuando salgan de la cárcel y mientras están en la cárcel. De esa primera experiencia, de esos primeros días, de cuando arrancaste ese proyecto primero de montar una obra de teatro allá, quisiera preguntarte algo que me parece interesante antes de empezar a hablar de cómo ha evolucionado todo este proyecto, y es, ¿qué te demostró con certeza que el tema del arte podría tener un impacto positivo en ellas, en su situación y posiblemente en la proyección, pensando en el momento en que ellas abandonaran la cárcel o el presidio? Bueno, cuando empezamos a trabajar en la cárcel, lo primero que se nos ocurrió por el tiempo y pues por mi trabajo de ese momento fue montar una obra de teatro. Empezamos a montarla y cuando la presentamos a los 3 meses adentro de la cárcel, cuando estas mujeres estaban ya en un escenario, cuando el resto de las reclusas que estaban siendo público de esta obra de teatro respetaban el trabajo de sus compañeras, cuando todas sabían trabajar en equipo, en ese momento me di cuenta que estas 12 mujeres eran otros seres humanos, se habían transformado. No sé si fue por el teatro, por una oportunidad, por lo que sea, pero se transformaron. Ya hoy en día sabemos que el arte sí transforma, el arte empodera, hace una catarsis de emociones, es transformador, es sanador.
Entonces, sí, es una forma principal de nuestra fundación, es una de las 3 líneas de acción, y es la resocialización a través del arte, tanto el teatro, la música y las artes plásticas. Con esas 3 líneas trabajamos en la parte de arte. En los otros aspectos, ¿cómo se ha enfocado el tema? Ya hablamos del tema de arte y cómo puede ayudar eso. ¿De qué otra manera se puede apoyar a la población de reclusos para prepararlos y que salgan de nuevo a la sociedad? Las otras 2 es crecimiento interno y trabajo interno. Esta es nuestra metodología de intervención con ellos, pero esto no lo inventamos nosotros. Esto lo hicimos a raíz de conocer sus necesidades, de lo que ellos quieren hacer, de lo que ellos necesitan. Y ahí salieron las 3 líneas. Entonces, la primera es crecimiento interno, que es toda la parte de crecimiento personal, espiritual de ellos, rehabilitación de adicciones, interiorización, aceptación, están ahí y punto, no hay nada que hacer. Entonces, veamos cómo volvemos esto productivo. La segunda es arte interno, donde están las artes plásticas, teatro y música, que es la exteriorización de todo este proceso anterior. Y por último es trabajo interno, que es toda la parte de productividad, para que las cárceles no sean solamente centros de reclusión, sino centros productivos. Cuando uno se siente útil, se vuelve útil para su entorno y por ende para la sociedad. Y no hay nada más importante en un ser humano que uno levantarse, abrir los ojos y sentirse útil, ¿no? Entonces, esas son las 3 líneas que manejamos con ellos. Igualmente, cuando salen de la cárcel, trabajamos estas 3 líneas de acción. La única diferencia es que ya la tercera, trabajo interno, es más hacia el emprendimiento, la línea de crédito, que pues los de adentro de la cárcel no tienen ese acceso todavía. ¿Y qué tan asequible realmente es ese tema de emprendimiento, de acceso a crédito, de apoyo cuando salgan? Mucho. Tenemos un espacio que se llama Casa Libertad, donde estamos el Ministerio de Justicia, el IMPEC, Colsubsidio y la Fundación. Y entre las 4 entidades solo trabajamos para recibir a la gente que sale de la cárcel y generarles oportunidades laborales. Hemos hecho alianzas con empresas muy importantes de comida, Charlie, Señor Wok, y que nos los contratan para que vayan a trabajar ahí. Hicimos una alianza con 2 bancos muy importantes, que es Bancompartir y Bancamía, para hacer la línea de crédito. Y bueno, y pues todo el apoyo del Ministerio de Justicia, el IMPEC y Colsubsidio es indispensable en este proceso de empleabilidad y de emprendimiento. Te invito a que hagamos una pausa para volver a hablar de otros proyectos y particularmente del tema del restaurante, que me parece extraordinario. Ok. Johanna, quería preguntarte algo. Este tema ya desbordó la línea de acción que tiene que ver con las cárceles colombianas, y he visto que el trabajo de intercambio y de cooperación con organizaciones que están también interesadas en el tema de la problemática de las cárceles en otros países se volvió importante para tu fundación. ¿Cómo ha sido ese intercambio de ideas? ¿Qué llama la atención afuera de lo que estamos haciendo en Colombia, de lo que estás haciendo tú? Eso ha sido muy importante, la verdad, y ha sido fundamental en el desarrollo de todas las actividades de la Fundación, la cooperación internacional. Por ejemplo, los festivales nacionales de teatro carcelario los hemos hecho con la CAF. Ahora, el restaurante que tenemos en Cartagena lo hicimos con el BID. Entonces, tener este apoyo de esas entidades es muy importante para nosotros para poder llevar a cabo esas actividades. El restaurante surgió porque hace como 8 meses, en una entrevista de radio, oí que estaban contando que había un restaurante adentro de la cárcel de Milán, en Italia, que era el sitio de moda, que todo el mundo iba allá y que era un restaurante adentro de la cárcel, atendido por reclusos. Y dije, no, esto está espectacular, quiero ir a ver cómo es. Y como te digo que trabajo con el Ministerio y el IMPEC, ellos me ayudaron como a conseguir también permisos internamente para ver no solamente el funcionamiento del restaurante, sino el funcionamiento detrás del restaurante, la parte de seguridad, quiénes eran los que trabajaban, todo lo de custodia y vigilancia. Entonces me fui para allá una semana, me capacité en el tema, vi cómo era exactamente el funcionamiento tanto externo como interno del restaurante, y llegué aquí el 15 de octubre. Y el 18 de octubre me fui para la cárcel de Cartagena y le dije al director, vamos a hacer esto. ¿Y por qué Cartagena y no otro? ¿Por qué escogiste ese? Porque Cartagena, primero, es la ciudad más turística de Colombia. Segundo, la cárcel queda al lado del Hotel Santa Clara, en un sitio espectacular en la Plaza de San Diego. Y ahí es perfecto empezar. Igual, vamos a hacerlo en más, pero empezamos por ahí. Y se lo presenté al director y de una me dijo que sí. Y tuve todo el apoyo de la cárcel de San Diego y empezamos a montarlo el 18 de octubre. Y el 15 de diciembre
se abrieron las puertas de la cárcel de San Diego. ¿Cómo fueron los pasos para abrir ese proyecto? A mí me interesa saber eso. Ese tema de seguridad, de escoger las personas de las reclusas o las personas que iban a trabajar en eso, ¿cómo se seleccionaron? ¿Cómo tomaron ellas la idea cuando se les expuso? ¿Y cómo se vincularon? Pues vi que hay unos chefs importantísimos vinculados. ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, apenas les contamos a ellas, lo primero fue socializar la idea con ellas y todas estaban muy ilusionadas y todas querían estar en el proyecto. El siguiente paso fue seleccionar quiénes iban a estar en el restaurante, porque en el restaurante solo pueden estar las personas de mínima seguridad. Eso quiere decir las que están próximas a salir en libertad. Entonces, primero, pues van a salir en un mes, nadie ni va a intentar escaparse ni nada, pues porque ya van a salir en libertad. Segundo, para darle oportunidad al resto de las internas, para que eso vaya rotando cada 2 meses con nuevas personas. Pero la única diferencia que tenemos nosotros con el de Milán es que involucramos a las 180 mujeres de la cárcel en este proceso. ¿Y cómo trabajan 180 personas? Entonces, las 25 estaban en el restaurante, las de mínima seguridad. Y adentro están otras que están en huerta productiva, en panadería, en creación de empresa. Ellas tienen unas mochilas espectaculares que hacen. Les formalizamos ese negocio para legalizar toda esta venta de mochilas y que los ingresos sean para ellos, para sus familias. También, bueno, les hicimos ahora un comedor, una sala de costura, para que hagan ahí las cosas que se venden en el restaurante, las camisetas, las servilletas. La idea es que todas las 180 están involucradas en esto. Y así fue, así se logró. El día que lo inauguramos, ese día también les regalamos a todas las internas, a las 180, les regalamos camarotes nuevos, colchones nuevos, pues para que fuera una celebración tanto interna como externa. Y realmente es un proyecto de ellas donde todas están involucradas, donde es para ellas, para sus familias, para que tengan herramientas sobre todo, cuando recuperen su libertad de poder conseguir un trabajo. Hemos hecho alianzas con hoteles, por ejemplo, que ya quieren que varias de las que están trabajando ahí con nosotros se vayan a trabajar donde ellos cuando salgan. ¿Qué te llama la atención del contacto de ellas con las personas que llegan a disfrutar de una noche en el restaurante, a pedir un plato de comida? ¿Cómo funciona? Eso es absolutamente indispensable y casi que es una obligación de todas las actividades de la Fundación, que haya un contacto entre la población carcelaria y la población civil, que haya un encuentro real y así se fomenta una reconciliación. En el teatro, por ejemplo, por eso las sacamos de la cárcel, a presentarlas en teatros. Aquí los clientes y los comensales tienen que entrar a la cárcel, tener un contacto con ellas, que ellas los atiendan, que ellas les sirvan, que se conozcan, que se vean en persona y que sea un contacto real, y ahí empezamos a un camino de reconciliación y a fortalecer estas herramientas, tanto de ellas para volver a la sociedad como de la sociedad para estar preparada para recibirlas. Hablábamos ahora del estigma y de los prejuicios. Con la experiencia que tú tienes, exactamente el estigma, ¿cómo funciona? ¿Cómo vemos nosotros a los presos? ¿Qué prejuicios tenemos las personas que estamos fuera y cómo nos ven los presos a nosotros? Ambas partes están muy estigmatizadas, tanto la población civil a los presos, porque los señalan, los juzgan, solo ven lo malo, los tienen rechazados, los tienen aislados, y lo mismo ellos también tienen muy estigmatizada la población civil porque sienten rabia, sienten dolor, porque se sienten rechazados por ese trato, que no entienden, porque lo hicieron, sus condiciones. Entonces sí hay un resentimiento de ambas partes, aparte de la estigmatización, que se sana y se cura y se transforma en segundas oportunidades cuando hay ese encuentro. Cuando la población civil va y los ve en una obra de teatro y les aplaude, ya a ellos se les olvida ese rencor que tenían con la población, a la población civil se les olvida el señalamiento y el juzgamiento, sino que los aplauden, los apoyan porque los ven como seres humanos talentosos. Lo mismo pasa en el restaurante. Van y ven cómo son de buenas en lo que hacen, en su comida, en el amor que le ponen al trabajo. Y ven también el apoyo de toda la gente que va todas las noches porque vivimos llenos en ese restaurante y van es por ellas, a verlas a ellas, a apoyarlas a ellas. Entonces hay una verdadera reconciliación. Entonces yo creo que con esas actividades de encuentro, esos espacios de encuentro entre las dos poblaciones y de reconciliación, se acaba con los estigmas. Ya nos contaste que tu ilusión en la vida es seguir trabajando en este tema por el resto de tu vida. Pero yo quería ir un poquito más a fondo en lo que hay detrás de esa decisión. Tu transformación personal a partir de esta experiencia, ¿cómo es? ¿Cómo cambiaste hoy? ¿Cómo es la Johanna de hoy comparada con la Johanna de hace, antes de tener esta experiencia? ¿Qué cosas cambiaron en tu vida? Muchas. Aparte de una ilusión, es una decisión, eso lo tengo clarísimo.
yo no voy a hacer nada más diferente que no sean las cárceles de aquí en adelante. Y hay muchos cambios, muchas transformaciones en mí. Obviamente la esencia sigue siendo la misma, pero sí me han transformado ellos. Las personas hay veces me dicen y se me acercan y me dicen, no, qué bueno lo que has hecho por ellos. Y en verdad son ellos los que han hecho también muchísimo por mí. Yo vivo agradecida con ellos, por permitirme trabajar con ellos, por permitirme crecer con ellos, porque nos estamos transformando ambos, estamos creciendo ambos, estamos desestigmatizándonos ambos, es lo mismo. Con ellos he aprendido a cómo transformar errores en oportunidades, eso no es fácil. Con ellos lo hemos hecho ambos y lo mismo he hecho yo. Entonces yo vivo agradecida todos los días de mi vida con los 121.000 privados de la libertad por permitirme trabajar con ellos. Tu visión de mamá, por ejemplo, la idea que tienes para educar a tus hijos, ¿cómo se ha transformado con este proyecto que ahora hace parte de tu vida? Pues mi hijo tiene 8 años y yo empecé en esto hace 5, o sea que pues cuando él tenía 3 años empecé a trabajar en esto, o sea que ha crecido en este entorno. Y creo que su mamá es un poquito mejor desde que él tiene 3 años en adelante a antes, precisamente por eso, por no juzgar, por acercarnos a las diferencias. Eso pienso que es una gran lección que me han dado las cárceles y los reclusos, y es no rechazar las diferencias, sino acercarse a las diferencias. Eso me ha ayudado. Con ellos también la disciplina, el respeto. Sabes que yo ahora soy como mucho más respetuosa con todo el mundo, con todas las circunstancias, con todas las situaciones, no solo con las personas, sino también con las situaciones que se generan. Ya no juzgo, ya es lo que es y punto, y hay que respetarlo. O sea, ¿quién es uno para juzgar? ¿Quién es uno para señalar? Así son las cosas. Y también en las segundas oportunidades. No importa que nos equivoquemos, todo el mundo se merece una oportunidad y sobre todo nosotros tenemos que pasar a dar segundas oportunidades. Entonces yo creo que eso me ha ayudado un poco con mis hijos, en que saben que bueno, si se comete un error hay cómo refrendarlo. Vuelvo al tema con el que empezamos esta entrevista ya para terminar, y es que todo el mundo habla de la crisis carcelaria en Colombia, todo el mundo dice, hombre, esto que hay que hacer, pasan los años y pasan los gobiernos y no pasa nada. Es más, empeora. ¿Realmente tú dónde ves que hay que dar los primeros pasos? Ya conoces perfectamente este mundo. ¿Dónde hay que dar los primeros pasos? ¿Qué hay que hacer para solucionar este tema? Lo primero y lo más importante y lo más grave de las cárceles es el hacinamiento. Creo yo, es una cosa mía personal, eso no me corresponde a mí, pero de los 121.000 privados de la libertad que hay en Colombia, el 40%, o sea, casi la mitad, son sindicados. Eso quiere decir que su situación jurídica está en el limbo. Ni saben si van a seguir en la cárcel o si van a quedar en libertad. Entonces, si esos sindicados por lo menos los pueden tener en su casa mientras los condenan o no, ahí ya simplemente el 40% de las personas pues se van de la cárcel. Entonces, tener a alguien sindicado sin definir su situación jurídica, me parece que eso es, no puedo decir un error porque no puedo señalarlo de esa forma, pero sí me parece que si eso no fuera así, ayudaría mucho con el hacinamiento. Y lo segundo es no tener como única opción la cárcel por cosas mínimas. Pienso que deben haber medidas alternativas de resocialización y de educación, y sobre todo ver la causa de por qué las personas están ahí, sobre todo cuando están en la cárcel, atacar la causa, no solamente castigarlas y ya, sino ver la causa de por qué están ahí y sanar esta causa y resolver y solucionar esta causa. Y ahí salen y no vuelven a reincidir. Bueno, Johanna, mucha autoridad tienes para hablar de este tema. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente fue una excelente oportunidad para hablar de un tema que a nuestra sociedad le debería doler más de lo que le duele. Así es, muchas gracias. Palabras más con Álvaro García.